El mundo está en guerra, la chispa ha prendido y esta vez no parece un episodio aislado. Desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el sábado 28 de febrero, la escalada no se ha detenido. Irán ha respondido con misiles y drones apuntando contra intereses estadounidenses en el Golfo Pérsico y la tensión se ha extendido a países como Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán. Israel, por su parte, ha intensificado bombardeos no solo sobre territorio iraní, sino también en el frente norte contra posiciones vinculadas a Hezbollah en Líbano, ampliando aún más el conflicto. Luego ha venido un golpe que afecta directamente a la economía global y a todos nosotros. Irán ha anunciado el cierre del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Esto ya no es solo un conflicto militar, es un choque que toca los mercados energéticos y afecta la estabilidad económica global. Europa está dividida frente al conflicto. Francia y Reino Unido han reforzado su presencia defensiva en la región. Alemania respalda a Israel, mientras otros gobiernos europeos han pedido contención y han evitado alinearse plenamente con la ofensiva de Washington. El riesgo ahora es que más actores entren al tablero, desde Turquía hasta Rusia, en un escenario donde cualquier error puede ampliar el conflicto. Medio Oriente vuelve a ser un polvorín y Trump y Netanyahu han desatado una dinámica cuya duración y consecuencias hoy nadie puede prever. Para entender lo que está pasando, está con nosotros el internacionalista, profesor e investigador del Colegio de México, Gilberto Conde, quien es un experto y gran conocedor en estos temas. Profesor, gracias por estar aquí y te lanzo la primera pregunta. Trump y Netanyahu se enfrascaron en esta operación contra Irán con el argumento de que este país no ha detenido su programa nuclear. Trump declaró también que uno de los objetivos de la invasión es o era crear las condiciones para que el pueblo iraní tome el control de su gobierno y derroque al régimen. Ahora, la caída del Ayatollah Khamenei permitirá cambiar el régimen político en Irán. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Eh, mira, de entrada, creo que hay que decir que Estados Unidos e Israel se han planteado toda una serie de objetivos, no siempre son coincidentes entre los dos, pero también dentro del discurso de la administración Trump hemos visto toda una variedad de argumentos, una variedad de objetivos que no necesariamente son realizables. Se habla de que la idea es garantizar que Irán no pueda tener armas nucleares. Eso ya se garantizaba con un acuerdo anterior del que se retiró Estados Unidos en el primer mandato del presidente Trump. Entonces, esta cuestión de lo nuclear no queda muy clara. Plantean que el objetivo es evitar que Irán tenga un proyecto de misiles sofisticado, pero bueno, eso no es ilegal. De hecho, es el derecho de cualquier país a establecer una defensa de su propio territorio. Y esta idea del cambio de régimen para permitirle la liberación de los iraníes de su propio gobierno, pues parece también bastante curiosa curioso el objetivo, porque de hecho han planteado que quieren instaurar ahí al hijo del antiguo Shah, que tenía una trayectoria también tremenda, por lo que no parece muy sincero nada de esto. Y hay varios, incluso pues, simpatizantes de Reza Pahlavi en Estados Unidos y en otros países que piden su reinstalación en el poder, pero pues sería más de 40 años después que regresara un antiguo monarca, pues se antoja difícil, ¿verdad? Ahora, hablemos de lo que ha pasado después de la invasión a Irán. ¿Realmente calcularon los efectos en cadena que esto podía tener?
Y te pregunto, ¿qué está buscando Irán ahora al internacionalizar el conflicto y qué tan amplia puede ser la capacidad de retaliación de Irán? Creo que no calcularon, pensaban que iba a ser como un paseo, una cosa de unos cuantos días, y quizás sí se esperaban algo más difícil que en el caso de Venezuela, pero pensaban que matando al ayatolá Ali Khamenei, esto iban a doblegar al régimen iraní, quizá con base en la experiencia del verano pasado, que hicieron todo para lograr una salida negociada rápida. Pero no fue así. De hecho, Trump dijo, ya matamos a este tipo y ahora están viniendo los iraníes a pedir que negociemos. Y la respuesta de los iraníes es, ni en tus más dulces sueños eso es posible. No hay manera. Y la capacidad de respuesta de parte de Irán me parece que es mucho más grande de lo que esperaban Estados Unidos e Israel. Sobre todo, la estrategia ha sido muy interesante desde el punto de vista estratégico, porque al extender el escenario de guerra, obligan a adelgazar la capacidad freno de los interceptores estadounidenses e israelíes que estaban pensando que todo se iba a lanzar en contra de Israel. Entonces tenían muy protegido Israel con portaaviones en el Mediterráneo, no en el Golfo ni en el Mar Arábigo, sino en el Mediterráneo, muy lejos de ahí. Y sí han lanzado misiles contra Israel, pero el grueso de los misiles se han centrado en las bases militares estadounidenses, en el Golfo Pérsico y en contra de otros objetivos. Por ejemplo, los estadounidenses lo que hicieron fue evacuar a todos sus soldados de las bases, mandarlos a hoteles y han estado atacando esos hoteles. Entonces, Ya. digamos que la capacidad de respuesta se ha debilitado de Ahora, ¿qué Estados tan fuerte es la capacidad de Irán de responder a estos ataques? ¿Cuánto tiempo te parece que podría prolongarse un conflicto como este? Donald Trump ha hablado primero de un mes, más recientemente dijo 6 semanas. ¿Qué tanta capacidad tiene Irán de resistir la fuerza militar de Israel y Estados Unidos? Aquí entramos un poco en el terreno de la especulación, porque no se sabe realmente. Los iraníes han dicho que ellos se han estado preparando desde hace décadas y bueno, uno puede imaginarse que desde por lo menos el 7 de octubre de 2023 han redoblado los esfuerzos, y desde junio pasado que fueron atacados directamente, pues con más razón. Entonces, lo que ellos dicen, y hay razones para creerles, creo yo, es que tienen un sistema muy complejo de defensa, tanto por drones muy baratos, bueno, para ese tipo de tecnología, $20,000 es ínfimo, irrisorio, es muy bajo. Tienen una cantidad de drones kamikazes que van en un sentido, se estrellan, explotan y ya, la idea no es recuperarlos, sino simplemente. Entonces, pero los estadounidenses para interceptar eso necesitan lanzar misiles que valen de $500,000 a $4,000,000 y que tardan muchísimo tiempo en construir. Entonces, la capacidad de Estados Unidos de interceptar todos esos drones y otros misiles que está lanzando Irán, económicos y que no son los más sofisticados, están acabando o adelgazando esas defensas estadounidenses. Y la idea de los iraníes es, después de que se adelgace todavía más esas defensas, poder lanzar otros misiles más sofisticados Y y no, efectivos. Y, y no sabemos, profesor, obviamente, cuántos drones podrá tener Irán para seguir con estas acciones militares, pero me imagino que estamos hablando de un arsenal considerable.
muy considerable y además bajo tierra, en lugares que muchas veces no se sabe exactamente dónde. Estados Unidos e Israel están tratando de destruir no solamente el stock, el almacenamiento, sino las fábricas productoras de estos, pero no es claro que Israel y Estados Unidos tengan necesariamente toda la información de geolocalización de cada una de estas instalaciones. Mm. Entonces, ¿Qué implica el cierre ahora del Estrecho de Hormuz? Es este lugar por el que pasan pues una quinta parte del petróleo mundial. Esto afecta severamente el abasto de combustibles hacia varios países. ¿Qué escenarios se pueden esperar para los próximos días, semanas, meses? eh, mientras más lejos, más difícil de pronosticar, pero Ya. digamos que efectivamente cerca del 20% del petróleo del mundo y una gran parte del gas natural provienen de esa zona y tienen que atravesar el estrecho de Hormuz para llegar a sus destinos. Países grandes consumidores, Europa, Corea del Sur, India, por supuesto, Japón, China, consumen petróleo de la región. Y el que disminuya el abasto en 20% puede hacer que mientras más tiempo pase, pues más se puedan disparar los precios del petróleo crudo y por lo tanto que resientan estos países las consecuencias de una aventura militar que se antoja bastante innecesaria e injustificada, además de ilegal. Ahora, profesor, a mí me llama la atención que Donald Trump y Netanyahu no previeran que esto iba a ocurrir. ¿Cómo es que pueden pensar que el régimen iraní no iba a oponer resistencia y no iba a emprender acciones militares de este tipo? Digamos, que Donald Trump en su fuero interno no lo viera así, lo entendería, pero los asesores del Pentágono, sus distintos asesores políticos, la gente del Departamento de Estado, que no pudiera advertir al presidente de esto, me llamaría mucho la atención. De entrada, creo que hay los objetivos de Netanyahu y los de Trump no necesariamente coinciden al 100%. Para Netanyahu, este desarrollo de las cosas no es necesariamente, por ahora, ¿verdad? Ya veremos más adelante, pero por ahora no es necesariamente algo que no deseara. Para Netanyahu es importante desestabilizar a la región y poder entrar, penetrar a cualquier país en el momento que se le antoje. Para Trump, yo creo que Trump está padeciendo de un problema típico de las autocracias, que es que el autócrata se puede autointoxicar con ideas falsas. Trump tiene una tendencia a confiar demasiado en sí mismo y demasiado poco en los asesores profesionales y confía más en la gente que lo adula y que le da por su lado y le dice todo lo que a ti se te ocurre es maravilloso, es perfecto y qué bien. Entonces, no sé, puedo equivocarme, por Sí, supuesto, pero creo que Trump está siendo víctima de este fenómeno. Él creía interesante. que iba a lograr lo mismo que logró en Venezuela. Es que allá secuestró al presidente y a la esposa del presidente y el resto del régimen dijo, bueno, nos ponemos a tu servicio. Acá no, no es tan fácil. Y llama la atención porque no hace falta ser un experto para saber que el Medio Oriente es un polvorín y que acercar una chispa de ese tipo pues puede ser muy peligroso con un país y un gobierno tan poderoso como es el de Irán. Ahora, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con este conflicto? Bueno, yo creo que pierde la población de la región para empezar, ¿verdad? Este,
Ya veremos. Creo que habrá que esperar, es un poco pronto, pero si la tendencia se mantiene, si esta guerra se prolonga, yo creo que el presidente Trump va a ser uno de los grandes perdedores. Mm. Quizá entre sus cálculos, porque este tipo de acciones generalmente obedecen a cálculos múltiples en diferentes plataformas, diferentes escenarios. Yo creo que una de las cosas que él esperaba era reforzar sus expectativas en las posibilidades de una victoria rotunda del Partido Republicano en las elecciones de noviembre. No sabemos si vaya a haber o no y en qué tanto, pero yo creo que por ahí le va a afectar mucho más de lo que él, más bien en el sentido opuesto de lo que él esperaba. Así es. Profesor Gilberto Conde, pues muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Hernán. Un gusto.